Esta la puedo cerrar, ¿no? ¿Qué me aparece? Sí, no, no me aparece. No importa. No sale, no sé, pero bueno, espero que esto no lo escuchen. Sí. Brevemente, hoy tenemos la satisfacción de incorporar como académico correspondiente al ingeniero Rafael Santiago Semane, cuyo extenso currículum y trayectoria se va a ocupar el ingeniero Lopardo, pero desde el punto de vista de la academia es importante tener un nuevo miembro con su perfil y sus conocimientos, y además hoy seguramente será muy interesante su exposición, que abarcará temas hidrológicos varios, sobre todo relacionados con las obras de infraestructura hidráulica. Así que, sin más, y pidiendo disculpas, repitiendo las disculpas que ya hemos pedido en nombre del secretario al ingeniero Seone, porque tuvo una demora en la imprenta, no sé, no tenemos el diploma para entregar. Y no queremos hacer una simulación como si dar un diploma con una cintita que no corresponda, que alguna vez en alguna facultad se debe haber hecho. Le pedimos disculpas nuevamente. Esto es una originalidad, porque yo en mis 10, 11 años de academia nunca pasó un caso de que no tuviéramos el diploma. Pero bueno, es una alegría tenerlo acá y le doy la palabra a Raúl. Bueno, el diploma le va a llegar a la casa, así que de todas maneras, además digamos, no es un tema fundamental. Rafael Santiago Seoane es ingeniero civil orientación hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, egresado en 1976 y licenciado en Ingeniería de Sistemas de esa misma facultad en 1980. Mediante una beca bianual de la OEA, obtuvo en 1984 el título de Magíster en Planificación e Ingeniería de Recursos Hidráulicos en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, con dirección de Raúl Perichi, dentro del equipo liderado por el científico Ignacio Rodríguez Iturbe, con tesis sobre propuesta de algunos criterios para la elección del modelo estadístico de caudales máximos anuales, con mención de honor. Es además magíster en metodología de la investigación, título otorgado por la Universidad de Belgrano en 1991. En 1992, becado por CONICET, desarrolló tareas de investigación en la Texas A&M University, bajo la conducción de los doctores Gerald North y Juan Valdés. Finalmente, es doctor en Ciencias de la Tierra y del Ambiente, egresado de la Universidad de La Coruña, en España, en el año 2015, con tesis sobre modelos probabilísticos y estimación de la incertidumbre en procesos hidrológicos, con calificación sobresaliente cum laude. Inició su actividad profesional en 1979 en la recordada Hidronor, Sociedad Anónima, como ingeniero de sistemas, actividad que sostuvo hasta 1984, cuando se integró al Centro de Investigaciones Hidrológicas del Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas, el INCIT, como coordinador del Grupo de Sistemas Hidrológicos. Se desempeñó desde 1992 como investigador adjunto de CONICET hasta 2020, con funciones de investigador en la Dirección de Servicios Hidrológicos del Instituto Nacional del Agua. Además, ha actuado como representante titular de ese instituto en la Comisión de Evaluación del Personal Científico Tecnológico en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de 2011 a 2015. Entre 2016 y 2020 fue director e investigador del proyecto Detección de puntos de cambio múltiples en series hidrológicas y relación con la variabilidad climática natural. En la Universidad Nacional de la Provincia de Buenos Aires, entre 2016 y 2018, participó
como investigador principal del proyecto Modelación de un sistema complejo ante cambios detectados en series hidrológicas. Además, fue representante técnico del Instituto Nacional del Agua en el proyecto CLARIS de la Comunidad Europea sobre cambio climático en la Cuenca del Plata, de 2008 a 2012, y director e investigador del proyecto Hidrología, Calidad de Agua y Sedimentología de Cuencas Hídricas. Desde 2020 forma parte como investigador invitado del Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Inició su actividad docente como profesor de hidrología en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, donde forma parte del plantel docente de 1992 hasta 2008, continuando en esa cátedra como profesor ad honorem hasta el año 2014. Fue profesor adjunto regular de hidrología de la Facultad de Ingeniería de la UBA desde 2010 a 2017. En la actualidad, de 2018, es profesor invitado de las asignaturas Hidrología y Recursos Hídricos y Clima en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas de esa universidad. En el campo del posgrado se ha desempeñado como director académico de la maestría en Ingeniería de Hidráulica Urbana en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Ha dictado la materia de hidrología de la maestría de gestión del agua en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y ha actuado también como docente en cursos de posgrado en el Instituto de Geodesia y Geofísica Aplicadas de la Facultad de Ingeniería de la UBA, como geometría fractal y su uso en geociencias en 2016 y aplicaciones fractales en ciencia y tecnología en 2017. Dentro de sus actividades relacionadas con la docencia universitaria, merece también señalarse que ha sido miembro de la Comisión de Convalidación de Títulos Extranjeros en Ingeniería Civil para la Dirección Nacional de Gestión Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación entre 2011 y 2014. Ha actuado como miembro titular de jurado de tesis de maestría en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral y en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. También ha sido miembro titular de jurado de tesis de doctorado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y en la Universidad de La Coruña, en España. Tomando solo los últimos 10 años, ha participado en una decena de presentaciones en reuniones científicas del país y del exterior, acredita la publicación de una treintena de artículos en revistas nacionales e internacionales, 13 capítulos de libros y 22 presentaciones en congresos nacionales e internacionales, abarcando temas como hidrología en el cambio climático global, variabilidad climática, análisis de series de tiempo hidrológicas, predicción de caudales, hidrología estocástica, estudio de cuencas, crecidas, inundaciones, riesgo hídrico, vulnerabilidad, análisis multifractal de caudales, el fenómeno de ENSO, el Niño, y evaluación de modelos climáticos globales. Hoy, en el Z de la UBA, es investigador en el proyecto Desarrollo de Escenarios Climáticos Futuros y su utilización en la generación de escenarios hidrológicos en el centro-este de la Argentina. Además, en la Universidad Nacional de Rosario, es actualmente investigador en el proyecto Contribución de la gravimetría satelital al estudio del almacenamiento del agua continental en la Cuenca del Plata. En breve síntesis, el ingeniero Seoane posee una notable formación y antecedentes de excelencia de carácter docente, científico y profesional. Pero existen otros aspectos que no son habitualmente simples de evaluar, siempre termino más o menos parecido a las presentaciones, tales como su capacidad para colaborar casi desde el anonimato en equipos transdisciplinarios, que realmente son verdaderos ejemplos de integración para el trabajo en estudios complejos. Su perfil científico de ingeniero,
su pasión por las matemáticas, una llamativa sencillez, su sensibilidad artística para la pintura y el dibujo y su aporte desinteresado al conocimiento de temas ideológicos y matemáticos de la máxima actualidad. Todo esto me hace posible asegurar que el ingeniero Rafael Seoane será un excelente aporte para nuestra academia. Ingeniero. Muchas gracias. Ahora, como se dice, lo dejamos solo. Lo dejamos solo de la, Sí. de la perspectiva. No sé si hay una presentación. Sí, ¿cómo va bajando? ¿No? Y yo toco va bajando. Ah, bueno. No, me tiro para atrás. No, me parece que tengo que buscar la presentación acá, ¿no? Ahí. No, porque ahí estamos viendo. ¿Cómo hacemos para que el GPT... ¿Ahí? Ahí, listo. ¿Ahí se empieza a ver? Sí, sí, sí. Sí, ahí. Yo creo que sí. Ah, vamos a la presentación y vemos. Y acá yo la veo, pero ahí no corre. Ahí. Pero, está teniendo bien. Sí, cuando pones doble pantalla, acá la ves así para ver lo que sigue. ¿Y pero usted también ahí? Sí, pero se ve lo que dice que él la corre y no ve la que sigue. Claro. Yo ahora estoy en objetivos, pero ustedes no lo están viendo. No. A ver si vuelve. Está proyectándose la tuya, me parece. No, conectado es de HDMI. Digo ahí. Listo. ¿Ven? No. Acá. Acá estamos. ¿Ahí? Ahí sí te va a hacer caso. A ver. Ah, listo, ya está. Ya lo tenemos. Tengo que venir acá. Ahí está. Esto es como hacen los chicos. Hay que probar. Ah. Se ve que... Bueno, muchas gracias por permitirme estar acá y muchas gracias por la incorporación. La incorporación lo estuve pensando bastante. Me da algo que tiene que ver con lo que dijo Raúl, el doctor Lopardo, que es sentirme partícipe de algo. Cuando me retiré por distintos motivos, la edad y todo lo demás, tuve que encontrar algunas estrategias, como diría mi médico, para sobrevivir. Y esas estrategias para sobrevivir pasan por pensar, por ser curioso, por tratar de entender. El problema de esa estrategia planteada en el consultorio médico está muy bien, es que cuando uno la trata de llevar adelante en la realidad argentina es un poco difícil, porque no todo el mundo quiere trabajar con uno, hay tantos motivos que no son totalmente comprensibles y totalmente lógicos. Y ahí es como a mí me gusta mucho la probabilidad estadística, aparece el azar. Dentro de ese azar aparece la posibilidad de trabajar con la gente en la Universidad de Rosario, que me comenta la necesidad de ser una persona que les explique análisis de serie de tiempo. Yo me doy cuenta que me divertiría más que enseñar análisis de serie de tiempo, poder trabajar con ellos, porque es un grupo muy interesante, y entonces llegamos a un acuerdo.
Ellos no me pagan por eso, pero yo trabajo con ellos y publicamos juntos. Y entonces eso me da un lugar muy interesante porque no nos conocemos físicamente, esa es otra cuestión de la tecnología, pero nos conectamos a través de Zoom y una vez cada 15 días, una vez por mes, podemos trabajar juntos, lo cual me produce una enorme alegría. Y otros trabajos semejantes han aparecido así. El que vamos a charlar hoy, vamos a discutir hoy, es un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención porque sale de un trabajo que empezamos a hacer con el doctor, con Raúl, y que de alguna manera junta dos ideas. Una idea de que a los dos nos gusta la historia de Egipto, que eso no es común en esta realidad, la gente no le gusta la historia, no le gusta la matemática, no le gusta nada, pues, perdón, no quiero poner a criticar, pero son cuestiones que no son tan interesantes, yo lo entiendo. Entonces, de esa idea empieza la idea de los conflictos. Y cómo podemos tratar de entender lo que está detrás de esos conflictos. Y eso es el tema que vamos a tratar. ¿Qué conflictos hay y cómo podemos ver esos conflictos? Y esos conflictos han existido siempre en la sociedad. Por ejemplo, el ejemplo que vamos a estudiar ahora, que tiene que ver con la gran presa, el renacimiento etíope, los conceptos de estacionalidad y no estacionalidad vienen de la década del 60, del 70, del 80, se han estudiado. El efecto de los forzantes naturales y la detección de cambios de series hidrológicas, que es un tema conocido, tiene un toque que a mí me parece muy interesante, que lo vamos a ver un poquitito, muy chiquitito, que es el cambio de poder, la posibilidad de detectar un solo punto de cambio o poder detectar varios. Eso creo que ha modificado la visión de este problema. Y la persistencia de largo plazo en serie, que es una contribución histórica de Hertz, que atraviesa la ciencia y va a terminar con los problemas fractales. Entonces, de alguna manera, ahí hay una conexión que yo no voy a charlar hoy demasiado en profundidad, no voy a charlar, pero que es interesante. La otra cuestión que me pareció interesante compartir con ustedes, que después lo voy a mostrar, es que algunos de los test que nosotros vamos a ver son test que aparecen y que se usan en muchas otras cosas, no solamente en la ideología, sino en el control de las elecciones. Entonces, también he tenido la oportunidad de participar en un proyecto sobre control de elecciones, un poco fracasado, pero no importa, pero con matemáticas. Y eso es lo que está escondido, lo que está subyacente en esta presentación. Que las matemáticas nos permiten entender, y la probabilidad estadística nos permite entender hasta cierto punto lo que sucede. Lo que sucede básicamente es que hay una cuenca muy importante, que es la cuenca del Nilo, que la hemos conocido desde que éramos chicos, que tiene una particularidad hidrológica que aporta muy poco caudal con respecto al área que tiene. Si ustedes la comparan después, se podría hacer una comparación con la Amazonas, que tiene un tamaño parecido, pero la cantidad de agua es mucho menor. Y aparece un punto que es muy interesante, que la parte más importante del agua que va a manejar la presa Hertz, que es la que se está construyendo ahora, viene de el Nilo Azul, que es una componente del Nilo, como vamos a ver. Eso en principio no debería traer un problema extraordinario, pero lo trae porque por primera vez en la historia lo que va a ocurrir es que los egipcios que están aguas abajo no van a controlar el agua de Egipto. Eso tiene que ver con una idea que aparece que se llama la sociedad hidráulica. Una sociedad se construye alrededor de la hidráulica, del conocimiento, del conocimiento de la hidráulica. Ese es el punto que va a estar escondido acá. Acá tienen el río, yo creo que se ve bastante bien. Lo más interesante lo van a ver, ustedes lo van a ver mejor, yo con los tortícolis no voy a poder hacer mucho, pero se ve bastante bien dónde está Hertz, dónde están las distintas obras. También le habíamos puesto la cantidad de energía, digamos. Tenemos un panorama de la cuenca. Sobre todo en particular ese panorama
va a tener que ver con algo que aparece a la derecha de la pantalla, que es dónde está la presa de Hertz y dónde está el lago Tana. El lago Tana es el lago que produce el agua que va a alimentar. El lago Tana tiene como, para que ustedes tengan una idea, unos 50 kilómetros cúbicos de volumen, y la presa tiene unos 70 kilómetros. Ahora, hay otro que es muy famoso, todos lo conocemos de la historia, que es el lago Victoria, que está del otro lado, que es el que alimenta a lo que sería el Nilo Blanco. Desde el punto de vista de la gente que le gusta la hidrología, podríamos decir que el Nilo Blanco va a contribuir con el caudal base. Es el río más estable. El río que tiene más variabilidad va a ser el Nilo Azul. ¿De dónde vienen los problemas? Bueno, el ENSO, cuencas con distintas características, que es un poco lo que yo les comentaba, de que uno tiene máximos y mínimos muy marcados y otro tiene una forma mucho más lenta de escurrir. Cambios en el monzón etíope, que es el lugar donde se generan las precipitaciones, y erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas tienen un peso muy interesante en este problema. Y eso lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Esto lleva a la disminución de caudales y eso lleva a los conflictos, que es lo que a nosotros nos interesa estudiar en este momento. No es el único conflicto. Si a ustedes les interesan los conflictos por el agua, ahora se está armando otro nuevo conflicto que va a ser en el río Indo, entre la India y Pakistán. Porque la India controla las nacientes del Indo, y Pakistán está abajo. Y esos bombardeos, todo eso, la India, una de las cosas que amenaza es cortar con el agua, aguas arriba, aguas abajo. Va a cortar el agua directo. Eso aparentemente no es tan fácil porque el Indo tiene mucha agua y las presas de los señores indios no son tan grandes. Pero es un tema para que si a alguno le interesa verlo en la prensa internacional está. Las erupciones volcánicas, que es, bueno, acá tenemos el régimen hidrológico del Nilo Azul, que básicamente depende de ese monzón que yo le dije, del ENSO, y el dipolo índico, que es otra variabilidad. Como curiosidad se puede decir que el dipolo índico también afecta a zonas como algunas zonas de Argentina. Hay algunos estudios que muestran eso. En la cuenca del Nilo, que ahí la parte que me interesa a mí, se comporta como un sistema complejo y muy sensible a esas variables, a esos forzantes externos. Por eso las erupciones volcánicas, que es un forzante externo lejano y hasta cierto punto puntual, porque ustedes imaginan que un volcán como estos que apareció en el año 43 a.C. y el otro en 1815 están muy lejos del Nilo, pero cambian lo que es el funcionamiento de la atmósfera. Ingresan en la atmósfera un conjunto de gases que modifican la atmósfera. Hay una cosa que está apareciendo, para los que les guste, que se quieran despertar con pesadillas, que se llama geoingeniería. La geoingeniería se trata de modificar la atmósfera a gusto del ser humano. Hay varias universidades que están metidas en este problema para tratar de frenar el cambio climático. Ese es un tema interesante porque, como ustedes saben, todos han hecho experimentos y no todos los experimentos salen bien. El único problema es que estamos nosotros debajo, pero es un detalle que no quiero discutir ahora y menos por internet. Acá les hice un dibujo más o menos sencillo donde aparece la parte de los dipolos y la parte a la derecha aparece cómo se representaría esto desde el punto de vista matemático. Acá tenemos la física del problema y acá tenemos qué ecuaciones tendríamos que poner nosotros para representar eso. El dibujito este que ven lo hizo una inteligencia artificial. Me llevó un tiempo enorme. Reconozco que me llevo bien, pero lograr que lo haga no es fácil. Cuando se llega a un embalse, y esto simplemente para dar el contexto, hay una forma normal de estar.
que es el que aparece a la izquierda. Cuando ustedes lo pueden llenar de acuerdo al pronóstico y a todo lo que diría la literatura. El problema aparece cuando ustedes tienen a la derecha el problema de Hertz, donde si les aparece una secuencia de muchos años de aguas bajas en el Nilo, Hertz va a tardar mucho en llenarse. Y por otro lado, si aparece una secuencia de mucha agua, Hertz se va a llenar rápido. Pero el problema es que mientras que ustedes controlan y llenan Hertz, hay una parte de agua que no va a parar a Asuán. Eso produce cierta inquietud en los egipcios. Y en Sudán también. También que Sudán tiene en este momento otro problema político que hace que este sea un problema menor. Pero bueno, no me quiero meter con esa componente política. Tiene muchos problemas Sudán. Acá tienen un ejemplo de cómo sería una precipitación simulada con ENSO, los volcanes, y si le pudiéramos agregar también una tendencia, algo bien apocalíptico. Pero que nos da una idea de que en realidad las series no son tan constantes como nosotros creemos. Esto es un ejemplo que basta ir a la economía de Estados Unidos, gracias al último que pasó con la cuestión que acaba de iniciarse, para ver que las series tienen quiebres y caen. Algunos piensan que suben también, pero bueno, ahora vamos a ver un ejemplo hidrológico de una serie que se cae, que en términos más elegantes, cambia su media. Desde cambiar su media significa que hay mucha gente que perdió muchísimo dinero, pero eso no está en el tema este tampoco. Pero bueno, es así. Acá tienen la idea de estacionalidad. ¿Por qué es tan problemático? ¿Por qué es tan importante el río Nilo? El río Nilo Azul. Porque el río Nilo Azul contribuye con esto. Mientras que los otros Nilos, el Nilo blanco, se va a mover más en una forma mucho más estacional. ¿Ven que los dos son estacionales? Pero este tiene una variabilidad muy superior, que es la que va a controlar parcialmente Hertz. El objetivo, a ver, si uno lo viera en términos positivos, va a haber un control de esta agua. No sé si el Grupo Egipto estaría totalmente de acuerdo con mi opinión, pero eso va a ser positivo. ¿Y por qué podríamos tener problemas con la operación de este sistema? Bueno, ya ha habido ciertas historias en el Nilo y ahí aparecen en esa imagen dos partes. A la izquierda, algunas series de volcanes que ocurrieron hace un tiempito, que produjeron el enfriamiento del monzón africano y produjeron, por ejemplo, una en un año sin verano, sequías extremas. Bueno, una de las ventajas importantes que a mí me gustó, y eso me contacta con lo que piensa el doctor Leopardo, es cómo los egipcios resolvieron esta cuestión. Porque uno puede tener un problema. Todos estamos en esta secuencia de sequía, otra secuencia de sequía que yo le voy a mostrar. Pero algo hay que hacer. Bueno, esta gente hizo cosas. Generó el primer sistema de alerta, un sistema de pronóstico, que es este con los ninómetros, que después lo pueden buscar, es muy interesante. Lo medían en codos, que son unos 52 centímetros cada codo egipcio. Pero una cosa que hicieron, siguiendo las mejores recomendaciones de la economía de esa época, que no solamente mejoraron su sistema económico, que antes ¿qué ocurría? Cuando la gente no comía, sacaba al faraón. El faraón, ¿qué se le ocurrió? Voy a hacer un sistema de alerta para que no me ocurra. Y lo hicieron. El próximo paso que dijo el faraón fue, ¿y si cobro los impuestos de acuerdo a lo que sobra? Todo esto es bastante conocido, digamos, ¿no? Entonces el faraón decidió que no solamente iba a servir para controlar y manejar el sistema, sino que iba a poder hacer una especie de flotación de los impuestos de acuerdo al daño que era, lo cual le dio un control, por eso hablé antes de la sociedad hidráulica. Logró generar una sociedad que funcionaba en términos sociales y económicos en forma armónica. Eso unos cuantos años antes de nosotros, digamos.
¿no? Para tener una idea de la modestia que habría que tener. Bueno, acá hice un ejemplo de cómo un volcán, cuando baja tanto, lo que ustedes ven arriba, que cuando ustedes observan una caída tan grande la precipitación del Nilo Azul, se produce una gran incertidumbre social. Ahí tienen una especie de primer ejemplo de lo que significaría una no estacionalidad social. Nosotros estamos pensando en general en la estacionalidad hidrológica, que es lo que vamos a hablar hoy. Pero podría potencialmente haber otra, que fue la que trataron de resolver y hasta cierto punto resolvieron, sino cómo ellos se adaptaron a los cambios medioambientales y eso a consecuencia de qué situación. De una situación que la ideología estaba cambiando. Por supuesto que cambiaba, como yo puse ahí, estuve buscando algo así como los últimos 10.000 años, 20.000 años. Esto tiene un sentido, y tiene un sentido desde el punto de vista de ingeniería. Se los quería comentar porque me llamó la atención. Que cuando uno se pone a estudiar los volcanes, visto los volcanes, pero muy superficialmente, de los volcanes, había un volcán cada 10 años. El periodo de retorno de un volcán es uno de 10 años. Por supuesto, no estos que yo estoy poniendo acá, que son volcanes muy importantes, ¿no? Ahora, si nosotros pensamos que nuestras obras se estiman para un cierto periodo de retorno, pero por otro lado hay un forzante que es puntual, que aparece una vez cada 10 años, y a veces cuando ese forzante aparece cada 10 años, desencadena algo que dura años, entonces tendríamos que tener mucho cuidado con los forzantes que no pensamos que podrían existir. Eso me lleva a una reflexión del doctor Rafael Braz, que decía, si uno diseña una central nuclear, lo más que una posibilidad es usar registros paleoclimáticos, ir más lejos de lo que tenemos registrado, porque lo registrado no tiene toda la información que nosotros necesitamos para controlar un evento de ese tipo. No me voy a meter con el tema de los japoneses y Fukuyama, que es un tema aparte. Yo solamente sigo el comentario que en una ocasión, en una charla que participé, escuché del doctor Braz. ¿Cómo aparece la idea de estacionalidad y no estacionalidad en hidrología? Básicamente a través de un señor que se llama Villarini, uno de los tantos, que lo que dice es que una serie es estacionaria cuando no cambia el tiempo. Cuando en términos generales uno diría la misma función de distribución, se sostiene en el tiempo, sus momentos también, esa es la mejor definición, y después hay otra. A partir del 2008, otro señor en esa época mostró que los efectos de la estacionalidad afectaban los sistemas complejos. Entonces empezó toda una línea que ponía un poco en evidencia que algunas de las ideas que había desarrollado el programa de Harvard en la década del 60, que consideraba que los procesos eran estacionarios, podían tener ciertas limitaciones, lo cual es lógico. La primera simplificación que vamos a hacer nosotros en estadística sería, los procesos son normales, son independientes, somos todos flacos, tenemos presión baja, todo bien. La verdad es que no es así. Entonces, en la medida que nosotros empezamos a apartar de que no somos flacos, que tenemos presión alta, que tenemos tal cosa, ahí nos empezamos a meter con modelos más complejos. A cierto punto es lo que creo que le pasa a los médicos con nosotros, pero no quiero meterme en ese tema. Bueno, la idea de Villarini, que él la representó muy clarita ahí, que me gustó mucho, es género 2 normales, que los conoce todo el mundo, le cambio la media y veo qué pasa. Bueno, pasa eso. Eso que observan ustedes es muy interesante, porque si ustedes entraran directamente con lo que se hace o se hacía antes de este trabajo, de este paper, lo que se hacía era trazar una tendencia, ajustar una recta y ver que acá había una tendencia. En realidad no hay una línea, hay un cambio de media. Entonces, eso permite que si uno primero aplica una prueba y después aplica la otra, la situación sea mejor. Después vino otro señor francés que se llama Villon, en el 2012, que lo que dijo fue, ¿y si hay más de un punto? Si no es esto que tiene un punto, si hay cosas como estas, ¿qué hacemos? Porque, como ustedes ya vieron
los volcanes, los forzantes, el monzón, el ENSO, el cambio climático, todos esos forzantes se van sumando. Y el sistema es complejo. Es decir, va a haber retroalimentaciones que van a afectar. Bueno, para eso aparecen modelos que tratan de representar y simular esto. Entonces, si todo fuera bien, si todo fuera una serie sencilla, lo más normal sería encontrar algo con Mann-Kendall, que es un test muy común, que justamente marca la presencia de una línea, de una tendencia, robusto, no paramétrico, tiene un montón de virtudes, o Petit, que es otro test muy bueno, muy interesante para detectar cambios en la media. Lo que ocurre para ambos casos, y ahí donde está, es que ambos dependen de la presencia de autocorrelación, de que un dato esté asociado al otro. Si yo tomo un dato de un año y está muy asociado al dato del año siguiente y eso está asociado, estos test tienen problemas. ¿Se entiende? Cuando nosotros tratamos de usar este test de Petit en una elección que prefiero olvidar, la idea no era medir la cantidad de personas cada hora. Entonces se contaba la cantidad de personas y se veía la cantidad de personas y después se estudiaba esa media, en qué momento cambiaba, suponiendo que iba a haber un solo cambio de media, que iba a haber una orden política para que cierta gente empezara a votar en cierto momento. ¿Cómo se detecta eso en términos estadísticos? Eso es una cosa muy interesante, digamos, para mí, digamos que me divertí mucho. A lo largo del tiempo, pues me divertí mucho con la parte estadística, ¿no? No con el resultado. Bueno, la hipótesis de estacionalidad en general ha sido la hipótesis básica de toda la modelación y de todas las otras que estamos nosotros viviendo. Sin embargo, hay varias cuestiones, si ustedes ven los modelos de circulación general de la atmósfera más nuevos, o observan los cambios que están ocurriendo, podrían empezar a dudar de eso. Entonces, uno empieza a pensar cómo podría armar algo que detectara esas secuencias. Y por ahí vamos. Para poder detectar esas secuencias, uno tiene que tener alguna idea de cómo son las secuencias. Ahí hubo un famoso hidrólogo inglés, ingeniero, que vivió en Egipto, ahí me sobró una me lo dijo la inteligencia, pero bueno, en Egipto, que desarrolló una forma de medir eso. Si el exponente da mayor que 0,5, hay persistencia, es decir, un dato va a ser seguido por el otro, que es lo que pasa en el hilo. Un dato alto sigue por otro dato alto, un dato bajo por otro dato bajo. Si hay persistencia. Si hubiera antipersistencia, en otro caso, uno alto iría uno bajo, y así sucesivamente. Los embalses son sensibles a eso. Y la persistencia fue estudiada por este señor, dedicó casi 60 años de su vida a vivir en Egipto, merece un reconocimiento, estudió más de 900 series climáticas y calculó ese número. Ustedes imagínense si le diéramos esto a nuestros alumnos hoy. Con una regla de cálculo, un papel y un lápiz, el hombre dedujo la expresión. La calculó y aún es válida hoy. En Egipto, con las posibilidades que tenía de observar, de moverse, es un caso muy interesante. Fue tan interesante que después lo llevó al no me gusta inventor, pero bueno, al que puso en las redes a los fractales, Mandelbrot. Mandelbrot fue un extraordinario matemático, pero creo que además de ser un extraordinario matemático tenía una visión muy actual. Entonces él logró poner en las redes de esa época los fractales. Y ahí descubrió que este número tiene que ver con la fractalidad. Y por eso vale la pena también recordar a la persona que lo hizo y a Mandelbrot y a Kerr, que fue el primero que lo hizo. Bueno, esta es una serie histórica del Nilo. De los mínimos del Nilo
a lo largo de entre el año 600 después de Cristo y 1824 después de Cristo. Esto lo medían los egipcios. Yo digo para poder tomar un modelo de cómo la gente puede medir a lo largo de generaciones. Lo más interesante de esto me parece a mí que son los puntitos rojos que marcamos, que son aquellos que corresponden al percentil 25, es decir, los más bajitos. Fíjense cómo existe una cierta tendencia a aparecer varios mínimos juntos. Esos puntitos rojos, sobre todo ahí que en algún momento que hay un volcán y toda esa zona, uno empieza a encontrar zonas donde empiezan a aparecer mínimos juntos. Y esos mínimos no siempre, cuando son juntos, no es verdad que haya un mínimo y al año siguiente no lo haya. Vienen rachas. Eso nos puede cuestionar algunas de las cosas que pensamos nosotros, que pensamos desde el punto de vista hidrológico y hidráulico. El ejemplo hay una presa que estamos estudiando, que es la presa de Oronville. La presa de Oronville en Estados Unidos en 2017 tuvo un pequeño problemita, que fue que se le rompieron los dos embalses. Yo lo voy a decir así, después el doctor lo puede definir mejor. Ahora, ¿qué pasó? Una explicación, yo no digo que sea la explicación, una explicación es que la presa había estado en un periodo de extrema sequía, asociado a un fenómeno de Niño, un extremo. Y después vino un fenómeno denso con mucha agua. Eso produjo, muy húmedo, eso produjo estrés en todo el sistema. Después de todas las explicaciones que se dieron, que deben ser todas muy buenas, yo lo único que los traigo acá para mostrar es que a veces lo que uno entiende, lo entiende a partir de su teoría. Entonces, si uno ve el problema como un problema de un sistema complejo, que tiene muchas alternativas para, entre comillas, fallar, es necesario revisarlo con cuidado. Esa sería la idea de esto. Acá les dibujé para que vean una persistente, una no persistente, antipersistente y la aleatoria. La que está más arriba es la que es persistente. Y eso, como es persistente, esa persistencia lleva a tener embalses con ciertas características. Cuando hay embalse, cuando este numerito da de determinada manera, el embalse tendrá que tener un volumen. Cuando da de otra manera, tendrá que tener otro volumen. Bueno, acá está también más bonito la misma idea, pero es para tratar de que ustedes vean que en el medio, en la transparencia en el medio está algo suavizado, y a la derecha aparece la función de autocorrelación. Es la relación que entre el dato y el dato siguiente. En el caso de los fenómenos persistentes hay una enorme relación. Son esas barritas que vemos acá, que vemos en la parte de arriba, acá. ¿Ven? Esto muestra el fenómeno de persistencia, claramente. Bueno, ese es el fenómeno que, entre comillas, es peligroso. Peligroso, un término malo, pero quiero decir, es una cosa que habría que pensar. Acá tiene una función de autocorrelación para que vean cómo es. Entonces, si uno considera la persistencia de este tipo de fenómeno, es posible inferir que los dos embalses pueden llegar a tener problemas cuando operen en conjunto. Porque, por ejemplo, podría haber una sequía importante en el Nilo Azul que obligara a Etiopía a guardar agua, que no la pasara tanto a Egipto. Asuán empezaría a bajar su potencial hidráulico y su potencial de agricultura, y posteriormente, cuando todo eso se empezara a recuperar, también es bastante posible que Ejad prefiera recuperar su envase antes de pasarle el agua a los egipcios que están aguas abajo. Como verán, este es un problema interesante. Es un problema interesante que, desde mi punto de vista, fue hasta cierto punto tapado por la guerra de Ucrania, porque cuando todo esto ocurrió, esto era un tema muy, muy, muy conflictivo en el mundo. Pero el mundo
no funciona con 5 o 6 temas a la vez. Entonces, los egipcios se tuvieron que esperar un poco a que se resolviera el otro tema. Pero este es un tema que yo creo que está, ¿no? Bueno, el Nilo Blanco, el río Nilo Blanco es muy interesante porque tiene un punto de cambio en el 62, una posible causa. El Nilo Azul, que tiene el lago Tana, que como les dije también era más chiquitito, y que presenta esos picos en un periodo determinado. Bueno, acá se ve la distribución de la lluvia, donde la lluvia muestra que es diferente muestra algo interesante. Son dos cuencas que alimentan un sistema muy grande, pero no responden exactamente iguales. Están corridas. Acá podemos detectar realmente cambios, ven que es factible detectarlos. No, esto no es a simple vista, digamos, ¿no? Esto con una prueba estadística. Acá tengo algo con una prueba estadística, con una versión modificada de Petit bajo ciertas condiciones, donde se pueden determinar esos cambios. Es muy interesante mostrar que en el primer cambio que aparece a la izquierda, lo que aparece en alguna bibliografía lo atribuyen a la creación de la primera presa que se hizo sobre el Nilo, lo que llaman la presa baja, pero la presa baja es cierto que se construyó entre 1898 y 1902, que más o menos donde está ese puntito, un puntito de cambio que aparece ahí, pero esa fue, inclusive hay un lenguaje muy interesante que se llama R, que presenta ejemplos en la bibliografía de cosas de mínimos, máximos y estas cosas, y hay uno que pone que este caso fue atribuido a la construcción. Leyendo más bibliografía, que está en el trabajo que publicó la academia, leyendo más bibliografía y poniendo en contacto con algunos investigadores, nos pasaron información donde había sido un cambio climatológico, no era el cambio que se había pensado de la construcción de la presa que estaba ahí, era un cambio más importante. Eso nos lleva a otro problema, nos conduce a otro problema que es detectar la causa. Es importante poder detectar la causa. No solamente que nos queremos con que encontremos este punto, o que encontremos este punto. Necesitamos el origen. Ahí aparece otra cosa muy interesante. Bueno, acá para que vean las diferencias entre un río y el otro. Se ve que en Azuara hay mucha más agua que en el Nilo Blanco. Se ve en el coeficiente de variación, ven que dice 0,35 contra 0,95. El río Blanco varía muy poquito, el otro tiene mucha más variación. Ahí están los puntos de cambio. Acá les muestro con otro programa que es más bonito porque les presenta la media, es más sofisticado desde el punto de vista de la parte gráfica, pero muestra lo mismo. Muestra los cambios de media. Se puede pronosticar, porque algunas de estas cosas se podrían pronosticar. Bueno, en el primer panel hay un pronóstico que no tiene la componente estacional, pero en el panel de la derecha les puse un ejemplo donde hay un pronóstico y también aparece un intervalo de confianza. Eso nos lleva a pensar que tener un pronóstico también nos obliga a tener un intervalo de confianza. Y que podemos representar la componente estacional, es decir, los meses y el cumplimiento a lo largo del año, pero con errores. Acá calculamos cómo se distribuyen los caudales máximos, los medios anuales entre 1871 y 1970. Esto es uno de los motivos por los cuales estamos estudiando el Nilo, o en esta charla, en esta conversación, en esta conferencia estamos viendo. La enorme no tanto, pero la cantidad de información que tiene el Nilo, que es muy grande, y la posibilidad de acceder a algunos archivos muy buenos, muy validados, como estos que estamos viendo ahora. Entonces ahí ustedes tienen qué pasa con el Nilo cuando el año es seco, qué pasa cuando el Nilo está en su año medio y qué pasa cuando hay los excesos, cuando los años son. Eso es un dato interesante porque es el dato que va a estar detrás de la operación. Va a haber una operación de los embalses que van a usar esta información y que van a tener que tener un pronóstico de esto. Bueno, acá hay algunos cambios, que es más o menos lo que yo les dije, factores climáticos, sequías regionales. Normalmente se ve esto muy asociado
a los cambios en el sistema climático, en ese sistema climático. Estuve buscando un sistema climático que fuera parecido para poder discutir con ustedes, y aparentemente habría otro en el Amazonas, porque el lugar, pues yo no soy un meteorólogo, necesitaríamos un meteorólogo para esto, pero lo que yo entiendo es que el monzón que está en juego acá produce un cierto nivel de problema, y ese nivel de problema es lo que el monzón y algo que se llama ICTC, que es una zona que atravesamos nosotros cuando vamos a Estados Unidos, que nos movemos en el avión. Esa zona tiene ciertas modificaciones. Esas modificaciones son importantes para el Amazonas y también son importantes para algunas de estas cuencas. Bueno, acá hay un grupo muy interesante que se dedica más bien a las cuestiones biológicas y geofísicas, que desarrolló un modelo que detecta cambios de distintos tipos juntos. No ya un punto, otro punto, sino varios puntos. Es esto. Ven, por ejemplo, a mí me ocurrió simular esto. Ahí tienen, venimos con una serie, se cae la economía y vuelve a subir. Así lo ve el modelo, lo detecta. Entonces, hay posibilidad de detectar estas cosas, y más complejas aún. Eso es lo que quiero decir. Esta es la gran presa de Hertz. Acá les puse algo como para que ustedes tengan una idea de que lo que tiene Etiopía es un problema, porque si ustedes ven alguno de estos gráficos, tiene una producción de energía baja, va a poder mejorar muchísimo su nivel de energía, tiene un crecimiento del PBI que está superando claramente en este momento a Egipto, tiene ya un consumo muy distribuido, no alcanza a consumir Etiopía. Bueno, Etiopía es otro problema muy importante. Pero bueno, ahí tienen la población, la superficie. Fíjense que las superficies son parecidas, la tasa de alfabetización no. Esto es para tratar de dar un elemento general. Pero Etiopía tiene un problema político muy serio. Una de las cosas que está tratando de hacer Etiopía es subir su capacidad de generación hidroeléctrica. Con eso va a afectar a sus vecinos, ya está afectando a esto, va a afectar pronto en los próximos años a otro de sus vecinos, pero estructuralmente es el único país del África que nunca fue conquistado. Los últimos que estuvieron de visita un tiempito corto fueron los italianos, pero no llegaron muy lejos. Tiene cierto aporte, o son importantes los aspectos católicos, hay cierto tipo de cristianos ahí, pero lo importante es que hay muchas comunidades en conflicto entre ellas y no logran desarrollar un proyecto de país común. Eso lo diría como una idea de lo que yo estuve leyendo. Es un proyecto hidrológico clave para Etiopía, porque ellos piensan exportar. Por lo que me dijo la gente de Hidronor, los sistemas eléctricos de África no son precisamente muy buenos, hay mucha pérdida de energía en el camino, esto no es tan fácil. Imagínense las transmisiones de alta potencia, de alta energía. Bueno, no es una cosa tan sencilla, ¿no? Pero ellos están embarcados en esta idea, lo mismo que están embarcados en otra idea, que es la energía solar, que también tiene otros problemas, como acabamos de disfrutar en España. Así que, bueno, tenemos para pensar, ¿de dónde conseguimos la energía? Bueno, aquí les puse una comparación, por lo menos para que tengan una idea de qué significa Hertz en el entorno del mundo. Es una presa importante, que va a ser la primera o la segunda más importante de África. Compárenla contra Tesgranantas o contra Yacyretá, pero vale la pena considerarla como una presa muy importante. Por curiosidad, fue comenzada a desarrollar por los norteamericanos en la década del 50 o 60. Después pasó por Brasilia, pasó por muchas manos y al final creo que terminó en manos de los señores chinos. Bueno, estas son las imágenes del llenado. Landsat, esta es una contribución de la gente que trabaja conmigo en la Universidad de Rosario y un amigo que se llama Rodolfo Calabró, que es de Lima y que me dio una mano tocándolas un poco.
este no es mi tema. Pero ustedes ven la cantidad de agua cómo se va llenando. Y ahí es donde empiezan a aparecer los problemas. Y además que estuve leyendo también otro tipo de problemas como potencialmente podrían ser los terremotos. Pero paremos acá. Bueno, acá tendría una imagen donde ustedes verían el problema que está discutiéndose, que ya se terminó de discutir, porque ya la llenaron. Pero ven, esto sería si vamos por una traza húmeda. Ven que tardamos poco. Si vamos por una traza seca, vamos a tardar más en llenar. Y vamos a afectar más a aguas abajo, los biólogos, desde el punto de vista biológico, se producían quiebres en el funcionamiento del río, y eso afectaría con elementos ecohidrológicos. Posibles efectos sobre Hertz, acá les muestro algunas de las trazas que podrían dar la original y cómo podría potencialmente, esto es didáctico, no lo pueden ver, después tiene una bibliografía que está en la presentación, que mucho mejor mucho más precisa que esta. Yo traté de hacer con algunos modelos muy simples algo que se viera para ver qué se podía transmitir. Ahí pueden ver cómo el volumen de la SWAN baja, la generación baja, cuál es el efecto que tiene. Es decir, lo que están diciendo los egipcios es verdad. Bueno, acá viene el tema de la secuencia. La secuencia va a depender de la persistencia y va a depender de todos los elementos del cambio climático que vimos anteriormente y va a depender de los forzantes que se muevan o no se muevan. Esa es la parte que nos interesa. Hay alguna cosa que a nosotros nos interesa, que algunas fallas hidráulicas de las obras pueden depender de la secuencia, de caudales mínimos y caudales máximos. Esto se lo recuerdo por lo que vimos de Oronville y de alguna otra obra, que ustedes vienen de un fenómeno de muchos años secos y después tienen problemas. Se pueden relacionar con estas fallas con la persistencia que descubrió Hertz. Y la detección de ese cambio en las propiedades estadísticas con el tiempo nos va a permitir mejorar la operación de sistemas hidrológicos complejos, que es lo que tenemos nosotros. En resumen, la idea de describir los cambios que permite inferir la presencia de impactos sobre sociedades en distintas escalas de tiempo, no en única escala de tiempo. A lo mejor el problema que pueden tener no va a ser 2 o 3 años, puede ser superior a 2 o 3 años. La utilización de una escala temporal alta, larga, extensa, que es lo que nos permitió los datos del Nilo, es lo que nos permite estudiar esto. Porque si no, uno podría decir, bueno, está bien, es un estudio académico que no me representa mucho. ¿O no? Pero yo creo que sí nos ayuda en una cosa, en que estudiando bien los datos, estudiando datos que existen, podemos llegar a entender mejor qué significa los cambios en los caudales. Y no olvidar la idea de esa de sociedad hidráulica, que es la idea de que la primera sociedad hidráulica en la historia fue la egipcia, porque vinculó a la sociedad con el agua, con la economía, con el faraón y se mantuvo una estabilidad política. Entonces, cuando nosotros hablamos de variaciones o variabilidades o no estacionalidades socioeconómicas, estamos pensando en estas cuestiones más las medioambientales. Bueno, todo esto está vinculado a que hay que buscar soluciones que sean dinámicas y estudiar bien los factores climáticos, socioeconómicos y ambientales. Bueno, muchas gracias. Creo que cumplí con los minutos que me dijeron. Podrían haber sido 5 meses, pero bueno. Bueno, ¿les interesó el tema? ¿Hay algo que quieran preguntar? Yo armé la bibliografía, bueno, hice otras cosas, otros conflictos, tengo más cosas, pero en realidad la parte, yo diría la parte interesante que me parece que quise transmitir es esta. Bueno, si no se durmieron, ya. La cantidad de
crítica y hacer entre cambios es como que implícitamente uno está suponiendo cierto grado de estacionalidad. Y ahí es donde la cosa se pone bastante subjetiva dependiendo de qué uno use. Usted dijo algo recontra interesante y es que los únicos que pueden aportar a saber cuándo hay un cambio o no es los datos correlativos. Es decir, considerar el problema variable y tratar de armar algo. Por supuesto, decirlo es fácil y hacerlo. Entonces la gran pregunta es, ¿hay mecanismos de ese tipo que estén siendo contemplados ahora? No. O sea, básicamente tener en cuenta la correlación con unas acciones, pero en la predicción. Lo que se ha avanzado mucho, yo creo, después podemos discutir la precisión. Ahí yo ya tengo no dudas, porque a mí cuando me toca analizar las cosas es porque ya está el resultado, hay un resultado. Yo creo que los modelos de circulación general de la atmósfera dedicados al cambio climático son sumamente útiles para eso, porque son los únicos que potencialmente nos podrían dar a nosotros el camino del origen de esos cambios. Entonces, por ejemplo, si yo pienso que va a haber un incremento de precipitación, hago la simulación y veo el cambio. ¿Puedo detectarlo? Puedo no detectarlo. Yo en algunos casos puedo detectarlo y en otros casos no puedo detectarlo. ¿Hay mucha gente conectada? No, digo que no tienen un número, ¿no? Bueno, no importa. Bueno, si no, después, si a alguno le interesa, yo después le mando más información. Porque la cuestión de todo esto tiene que ver con la idea siguiente. Uno tiene que perturbar un modelo de circulación general. Uno cuando perturba ese modelo de circulación general, lo puede perturbar desde el punto de vista del volcán. Lo puede perturbar desde el punto de vista de, yo pienso que en el 2050 va a ocurrir tal cosa. Pero muchas veces, la sensación que tengo es que ahí es donde tiene que haber una muy buena interacción entre el grupo meteorológico que genera la perturbación y el grupo de ingeniería para ajustar eso. Porque, ¿qué quiero decir? Algunas de estas cuestiones pueden ser, supongamos, vamos a inyectar esto. Y eso produce un cambio. Cuando produce un cambio, se incorpora un modelo y yo recibo como ingeniero una serie de caudales. Pero la pregunta es, yo voy a tratar de responder una cosa. Por ejemplo, cambia la estacionalidad. A usted les empieza a aparecer máximo donde no corresponde. Entonces pongamos que fuera así. Pongamos que tuviéramos un mundo imaginario. Hablo con el experto en el modelo y le digo, escúchame, me está apareciendo en el medio de la sequía, en el medio donde yo tengo el Paraná o tengo el Nilo blanco que está así, me aparece un pico. ¿Cómo puede ser? ¿De dónde viene? Bueno, eso no es tan fácil, porque esos son modelos de circulación general que van imagínenselo como muñequitas rusas. Hay una muñequita rusa grande, otra que va a dar, otra, hasta que me da una de 200 kilómetros por 200 kilómetros. Por ejemplo, un trabajo que hicimos con una persona de ciencias exactas fue, y que creo que tiene algo que ver con esto, fue estudiar un modelo de circulación general sobre la temperatura de Argentina y ver las correcciones, el sesgo. Cualquier modelo que uno hace tiene un sesgo, tiene un error. Hay tecnología para corregir el error. Uno corrige el sesgo, corrige la tecnología, aplica la tecnología
Hay 18 métodos, eligen el mejor, el más bonito, el que más le gusta. Bueno, por supuesto yo buscaré el criterio de Nash, cosas que hago que me gusta. Pero yo tenía la inquietud. Le digo, ¿podemos correr uno de estos? Corrimos eso. Corrimos uno de estos paquetes. Yo diría el paquete venezolano. Corremos un paquete. Y el paquete del software detectó que los errores eran no estacionarios. Entonces, cuando alguien me está dando a mí el resultado de las correcciones, me está dando un resultado que tiene ese problema, que tiene una zona con una media y va a tener, por ejemplo, otra zona con otra media. ¿Cuánto se va a mantener? Bueno, la persona que me lo da me va a decir, esto va entre el 2050 y el 2075. El ingeniero debería poder tomar eso y ver cómo eso influye en su simulación. ¿Entiendes? Pero ahí hay que ponerse, porque simplificar significa saber dónde simplifica uno. Y eso no es tan fácil. Una vez llevé a mi papá a que lo operara un especialista de primer nivel porque tenía una pequeña verruguita en el ojo. Y entonces lo acompaño. El hombre me mira, un tipo súper, y me dice, yo le digo, ¿va a usar anestesia? Mi papá era médico. ¿Usted va a usar anestesia? ¿Dónde está el quirófano? ¿Qué va a hacer? No, me dice, yo lo voy a operar con esto. Sacó una, ¿se acuerdan la Gillette? Sacó una Gillette, le cortó la cosa y le dijo, ahora si usted se pone esto, doctor, y se va, y ya no lo veo. Y me dice, ¿usted qué es? Yo soy ingeniero. Ah, ¿y usted cómo lo ve esto? Yo le dije, mire, yo sin palabras. Pero me dijo, ¿usted se imagina si yo tengo que conseguir un bisturí que tenga la precisión de esta hojita de afeitar donde lo encuentro? Entonces, ¿cuál fue la conclusión que yo saqué de esa experiencia que no me resultó tan agradable? Que probablemente la persona que realmente conoce la cosa sabe cuándo tiene que usar un bisturí y cuándo tiene que usar una hojita de afeitar. Eso lo podemos llevar a esto. Tenemos que poder saber eso. Pero eso no es tan fácil. Cuando uno le pregunta, y uno va y cuando trabajo con este tema de los satélites, veo los resultados, veo el enorme trabajo que la gente hizo para mover y para estudiar toda esa situación, y yo tengo que saber, poder ayudarlos a interpretar esa serie de tiempo. A mí me resulta muy difícil poder seguirlos para poder saber en qué momento ellos usaron un bisturí o una hojita de afeitar. Entonces, parte de las reuniones es saber cómo se hizo eso para saber cuál es la validez final del resultado. Bueno, eso está escondido, está subyacente en esta presentación. Sí. Nuevamente, quería preguntarle respecto al cómo que han sido usted mencionó durante el pasado. ¿Fueron significativos estos? La bibliografía diría que no. Por lo menos la mayoría dice que no. Ahora, yo lo que estuve leyendo no es un tema que conozca. Yo lo que estuve leyendo que me causó mucho impacto fue que aparentemente FER está construida, como yo diría, unos 200 kilómetros de un lugar donde hay una falla importante. Y una de las cosas que ellos ya están empezando a pensar es que si hubiera un problema con Hertz y se rompiera, la onda decrecida afectaría al río Nilo Blanco, porque la onda decrecida, esos 74 hectómetros cúbicos que tengo acá anotado para no olvidarme, no sé cuántos son,
kilómetros cúbicos rotos que bajan por el Nilo Azul, con una situación justamente de tipo de un terremoto, podría producir que el Nilo Blanco pues, no pudiera escurrir. Entonces habría toda una situación importante para estudiar ahí. Pero Claro, eso sería otra cara del tema sísmico. y esa sería la cara más dura. No, porque bueno, usted se refería a microsismos o dos en el proceso. No, yo no me refería a microsismos. No. Yo lo que me refería es que el proceso de llenado podía generar aguas abajo determinados procesos que tuvieran problemas sobre la biodiversidad. Que cuando yo le, vamos a hacer así, cuando le cierro la canilla y bajo, probablemente haya aguas abajo, algunos organismos vivos que van a sufrir. Y después cuando decido ponerlo de nuevo, va a haber problemas. Por eso, una de las partes que yo quería desarrollar más, pero no teníamos tiempo, porque Raúl quería que estuviéramos hoy acá. Pero si yo por mí hubiera seguido 3 meses más, pero quiero decir, esos micro, yo los denominaría microafectaciones. Esas microafectaciones son otro tema que no exploré, muy discutido en la bibliografía. Nosotros cuando lo estudiamos más bien como qué podemos aprender nosotros para mejorar la seguridad de nuestras presas. Porque nosotros podemos pensar que una presa que tiene 60, 70 años, que es un algoritmo que estamos pensando, una presa que tiene 60, 70 años, a lo mejor en 60, 70 años, ¿qué método matemático se usaba? ¿En qué creía la gente? Y bueno, la gente creía que los sistemas eran estacionarios, la gente creía que el hidograma unitario instantáneo, el hidograma unitario funcionaba, creía que si yo calculaba la lluvia en un punto estaba bien, creíamos, no lo digo mal, lo digo como una creencia. También cuando yo voy, pongo la boca y el tipo me saca la muela y me pone una dosis de anestesia que me permite sacar la muela, no es una creencia, porque funciona, más o menos funciona, dice usted vaya, no va a pasar nada, tengo que creer. No lo estoy diciendo en forma negativa, lo estoy diciendo desde el punto de vista de un cambio de paradigma, un poco más complicado, un poco más, si hay un cambio de paradigma, la pregunta es, ¿cómo vemos nosotros en el nuevo paradigma las obras viejas? Perdón, viejo no, las obras antiguas. No, viejo no, porque es una palabra que en mi lenguaje la estoy dejando de lado. Las obras con cierta antigüedad, ¿cómo las estudiamos? ¿En qué ponemos el eje? Bueno, eso es lo que queremos desarrollar. Y es una idea que queremos desarrollar, estamos trabajando. Estamos trabajando en eso. Un algoritmo con lo voy a decir, un algoritmo usando inteligencia artificial pudiera detectar cuáles son los pesos que tiene cada una de las componentes. La geología, la hidrología, la climatología y la historia de la ciencia. Porque la historia de la ciencia también es una interpretación. Entonces, si ustedes empiezan a estudiar, empezamos a estudiar fallas en obras. Porque ¿qué dice la gente que no cree en la no estacionalidad? ¿Y por qué no se cae la presa? Con Claudio Fatón muchas veces cuando veníamos de Lina lo pensábamos. Si todo esto fuera verdad, ¿por qué no se cae la presa? Debería estar todos abajo. Exactamente. Se caen más de las que piensan y hay mucho más defectos y roturas de las que sabemos. No sabemos lo que está pasando. No. ¿Cómo explicarlo? No tenemos una buena dimensión de la medida de lo que está ocurriendo con eso.
No porque la gente lo oculte, porque uno puede decir, bueno, la gente lo oculta, se olvida. No es un problema de ocultar. Es un problema de qué significa eso. Como cuando uno va al médico y dice, mire, a mí me duele el brazo, bueno, no importa, vaya a hacer, y usted sale a la puerta y se muere porque tiene un infarto. Bueno, no lo describió bien, o el médico no lo interpretó bien, hubo un error de interpretación. A mí me parece que con las presas, con los envases y con muchas otras cosas, los puentes, un montón de cosas que vivimos nosotros a diario, pasa lo mismo. ¿Cómo los interpretamos nosotros con nuestros modelos? Ahí es donde mejorar utilizar modelos más modernos, por supuesto que nos obliga a pensar más, pero también nos obliga a poder entender mejor. Y yo creo que el problema es entender. Me parece que por ahí. Sí. Vaca muerta, digamos, para Sí. Sí. más allá de la el destino, aparentemente, no parte de esa energía, no sería Etiopía justamente, sino algún vecino. Sí. Es la pregunta. ¿Quién sería el potencial vecino con más facilidad de acceso a Egipto? Bueno, una posibilidad sería mandarle algo a Egipto, probablemente, porque Egipto tendría la capacidad para absorber esa energía. Pero Sudán, sí, Sudán tiene una, sí, ya en los alrededores de Etiopía, Etiopía tiene el agua, que no lo tiene el resto. Entonces, esa energía que se está generando ahí, y hay otro río que yo no estudié, pero también se puede estudiar, yo creo que esa energía, con un buen sistema, que habría que ver cómo se hace, podría distribuirse por esa zona y sería un cambio realmente importante para África. Esa situación y la cuestión política que iba particularmente importante, ¿no? Sí. Podría contrarrestar lo que aparentemente es un potencial situación de conflicto, sino revertible. Es decir, siendo que no sería objetivo, pero que son los causantes también del problema para la zona, pero por el contrario estarían dando a la región sí, porque probablemente no la tiene. Bueno, es una pregunta interesante porque me permite una cosa. Hay 11 o 14, no me acuerdo exactamente ahora el número, tendría que mirarlo. Hay como una especie de sociedad de las naciones africanas. Entonces, en esa sociedad de las naciones africanas, los egipcios van por un lado, los etíopes van por el otro, pero hay unos cuantos actores que piensan que ellos también pueden acceder a esa energía que les interesa. Por eso Egipto no pudo llegar. En 1929 los ingleses hicieron un tratado muy interesante para Etiopía, perdón, para los egipcios. Entonces, con ese bueno, eso fue una tradición, justamente que es un problema que se le chumbean un poco datos del Banco Mundial, la curva mundial, ¿no? Ven las curvas de inflación, ven las curvas del coeficiente de Gini, que es la medida de la pobreza y la riqueza. Son países que tienen que cambiar. Y ese cambio significa la energía eléctrica. Y por supuesto le cambiaría el nivel de vida. Pero yo creo que también, y ahí es donde creo que está la cuestión más difícil, es cambiar una construcción social que
por distintos motivos, por la historia, por el colonialismo, pueden buscar el tema que sea, hizo que África no lograra una unificación como la que logró América del Sur, por ejemplo. Que era América del Sur, puede ser único, pero América del Sur tiene países configurados donde los conflictos internos entre los países no existen. Nos podemos pelear un poco, tenemos de lado de la grieta, de otro lado de la grieta, pero África tiene un problema diferente, que por ejemplo, después revísenlo por la duda, pero ¿cómo se elegirían los diputados del Congreso de Etiopía? Con las etnias. Cuatro, 5 años es importante. Ahora, como todo, hay una etnia, uno diría son los más inteligentes, y otra etnia que son los que tienen más gente. Bueno, ahí tiene el conflicto. Por eso hay un problema ahora, hay un conflicto donde los que tienen las armas, que están en la parte norte, ahí hay un problema. A lo que les interesa el tema político, les recomiendo un profesor español, que habla español, que se llama Oscar Varas. Está en YouTube y justamente fue el que usé hoy para el problema del Indo y todo lo que estamos empezando a discutir del Indo y algún otro conflicto. Me llegó también el conflicto con Egipto y trata muchos temas del mundo. Y como es un economista, a mí me interesa mucho porque muestra gráficos. Entonces uno tiene toda la parte gráfica puesta en la pantalla. Ustedes van a ver, por ejemplo, no sé, se ponen a mirar, van a observar que cómo las medidas de Trump afectaron esta cosa en tiempo real. O si le toca el tema a China, cuando China desaparece cierto tipo de medición. O si le toca Etiopía, cuando Etiopía, o cuando nos toca a nosotros, cosa que estamos haciendo bien, estamos mal según el tipo. Pero a mí me interesa porque tiene una biografía muy interesante y tiene algo que yo no tengo, que es acceso a muchos diarios online de toda la geopolítica. Que eso en Argentina tampoco es tan fácil de conseguir. Entonces vale la pena. Ahí se puede sacar muchas dudas o generar más dudas. Bueno, yo menos con el horario. Muchas gracias por la paciencia. Voy a dormir. Hay un montón de cosas. Sí. No, no. Sí, pero los aviones se tiraron porque se hundieron por un tren. No, no que es avión. Creo que sí. Sí, sí, tienes razón. Vamos a arreglar con los. Pero no es. Muy pensado. Eso es lo que yo pienso. Sí, claro.
Va a ser 10 años. A lo mejor la ausencia no.
Solo decirte que te saludo hasta junio. Y si yo te saludo hasta... Yo vuelvo el 30 de junio. Bueno, nos veremos en la reunión de junio. Bien, después de la reunión de junio. Claro, pero vamos a ver la de junio. Vamos a ver la de junio, seguro. Yo me voy a ocupar de que